Nos encontramos con el señor congresista Johnny Lescano. Muy buenas tardes, señor ¿Qué congresista tal? Johnny Buenas Lescano. tardes. Bueno, el tema de mi entrevista acá es sobre la ley para la ley que tiene para nosotros los jóvenes que estamos estudiando y trabajando. Un segundo. Contéstamelo. Contéstamelo ya. Ya. ¿Sobre qué cosa? O sea, la ley laboral. Claro, la ley laboral. Ya. Esa ley fue aprobada aquí en el Congreso, Sí. pero en contra de algunos pocos parlamentarios, ¿no? Que suponían porque era una ley contraria a los derechos laborales de los jóvenes, y nosotros votamos en contra de esa ley. Fuimos muy pocos, casi todos los grupos políticos votaron a favor y nosotros votamos en contra, creo que solamente dos. Luego vino pues el reclamo de los jóvenes en las calles, los hemos acompañado en las 4 marchas y se anuló la ley. Pero es una demostración que muchos partidos políticos, o casi la totalidad, no les interesa el bienestar de la población, les interesa la situación de los grupos económicos, responden a sus intereses. Entonces ahí está una demostración cómo los grupos políticos no trabajan por el pueblo, trabajan por los grandes intereses económicos y pocos son los que sacan la cara por la población, se ¿no? venden, ¿no? Eso demuestra que han sacado esa ley para favorecer a las grandes transnacionales. De tal manera que, gracias a Dios, hubo parlamentarios, pocos, ahí está el parlamentario Apaza, quien habla, que fuimos los dos que votamos en contra, y solamente 12 después en el Pleno del Congreso, la gran mayoría votó a favor, pero gracias a eso y después al reclamo de los jóvenes, la ley se derogó y se restituyó los derechos a los jóvenes para que puedan trabajar con derechos completos. Pero más que nada de todo esto, señor congresista, quisiéramos saber cómo fueron sus inicios en el ámbito político. Bueno, yo comencé mi trabajo político en Puno. En Puno. En Puno. Yo he sido 2 veces parlamentario por Puno y ahora soy parlamentario por Lima. De tal manera que ahí comencé mi actividad política. Yo soy profesor universitario y abogado de profesión y consecuentemente a propuesta de pobladores aymaras entré a la política y estoy tratando de colaborar para el bienestar de mi país. Es difícil la actividad política, muy complicada porque tienes que luchar hasta con estos poderes económicos que son muy grandes y también contra la corrupción, pero estamos avanzando gracias a Dios y tratando de ser coherente con las necesidades del país y contribuir con las personas más necesitadas. Y cuéntenos, a ver, ¿cuáles son las posibilidades de que este gobierno pueda aceptar esta ley, esta nueva ley, este proyecto de ley que está usted proponiendo, y cuáles son sus efectos negativos? El problema es el siguiente, hay mucha mezquindad política en esas actividades. Si uno propone una buena ley, los otros no quieren apoyar. Así sea en beneficio de la población, no quieren apoyar. ¿Y por qué cree en esto hemos presentado una nueva ley para los jóvenes, donde ya no se les afecta sus derechos laborales, sino se da otro tipo de incentivos a las empresas para que puedan contratar trabajadores jóvenes, pero ahí está, el proyecto está durmiendo el sueño de los justos, el gobierno no tiene ningún interés, ¿no? Nadie quiere aprobar esa ley, de tal manera que el gobierno quería aprobar su ley, pero propuestas, digamos, que no van a afectar a los jóvenes y no van a fortalecer sus derechos laborales, no los quiere tocar. ¿Por qué? Porque el que ha propuesto un parlamentario de un grupo político de oposición. Y otros pues que son de otros grupos políticos que, como te expliqué, se usan a favor de los grupos económicos y no necesariamente del pueblo. Por esa razón hasta ahora no se aprueba la ley, no tiene respaldo, a pesar de que el mismo Ollanta Humala, presidente del Perú, dijo: hay que aprobar una ley para los jóvenes. Hemos visto que no hay propuestas en el Congreso, ¿no? Ahí está la propuesta, como 4, claro, pero esto es una propuesta distinta, donde no se está afectando el derecho de los jóvenes. Ahí está la ley y ni siquiera la han tocado. Eso demuestra que pura palabrería y nada en concreto, ¿no? Sí, ¿y cómo tomaría en cuenta este grupo de sindicatos de las empresas Saga Falabella y no recuerdo muy bien el otro? Ripley, exacto. ¿Cómo tomaría en cuenta esto? Porque no se toman los derechos de nosotros los peruanos y más los jóvenes que están ahí trabajando, porque hay otras empresas chilenas como esa misma que lleva ese mismo nombre. En Chile un trabajador, el menor trabajador, recibe 2.500 y no sé la moneda exactamente. Pesos. Pesos.
pesos. Debe ser un poco más de Claro. 2.500, porque 2.500 pesos allá es casi nada, creo que son como 4 o 5 dólares. Debe ser un poco más. Claro. No, pero en realidad, mira, en el Perú, al margen de que estas empresas sean chilenas o no, también hay empresarios peruanos que explotan a los trabajadores. Exacto. De la misma manera, Y nosotros empresas mismos nos peruanas, explotamos. empresas chilenas, empresas de Europa, empresas españolas. El abuso, por ejemplo, que comete la famosa Telefónica, la Movistar, Sí. son abusos incalificables que cometen contra los trabajadores. Pero casi toda la clase empresarial no está comprometida con el desarrollo nacional, porque si estaría comprometida con el desarrollo nacional, apoyaría o respetaría los derechos de los trabajadores y les pagaría sueldos razonables y dignos y decentes. De tal manera que no solamente estas empresas que son chilenas, sino la gran mayoría de empresarios grandes no cumplen con respetar los derechos laborales y no pagan salarios justos a sus trabajadores. Ya, una última pregunta. ¿Usted considera que es una gran piedra en el camino, por ejemplo, para el desarrollo de nuestra sociedad, la televisión basura, que influye mucho en nosotros los jóvenes? Sí, yo creo que hay programas que no contribuyen nada, ¿no? Estos son programas que salen en varios canales de televisión en horas de la tarde, donde hay jóvenes que hacen unas competencias, pero que no dicen nada, o sea, a veces les preguntan a estos chicos, que son jóvenes de 17, 18, 19 años, preguntas básicas de historia y geografía, y no conocen nada. Como los hermanitos que se inyectaron petróleo. Y además hay muchachos que quieren copiar, imitar a estos chicos que salen en la televisión, que no es un buen ejemplo, y como tú decías, se inyectan petróleo para parecer como si fuesen jóvenes atléticos, pero eso desaparece con el tiempo. Lo que tú tienes que cultivar es tu cabeza, tu mente, tus conocimientos, y tu fortaleza espiritual es lo que te va a hacer una buena persona y un buen profesional. De tal manera que la televisión poco o nada contribuye a la educación en el Perú. Yo creo que debía salir una ley que obligue a los canales de televisión, a los grandes canales de televisión y a las radios, a que contribuyan con la educación y la cultura, porque ellos no son dueños de la señal. El espectro radioeléctrico, es decir, el espacio aéreo, no es dueño de los canales, eso es dueño del Estado, es decir, de todos los peruanos. Y nosotros solamente le damos la licencia para que operen esos canales, porque ellos no podrían operar sin el espacio radioeléctrico, es decir, el espacio que tenemos encima de las ciudades, o encima de los campos, o encima del Perú. Eso el Estado le da permiso para que transmitan. Y ellos a veces no contribuyen en nada, solamente hacen programas que les den rating, tienen mucha publicidad de las transnacionales, Saga, Ripley, Telefónica, las cervecerías, Coca-Cola, una serie de empresas En pocas que palabras, no acatan. no cumplen con educar al país. Yo creo que los medios de comunicación, aparte de darte entretenimiento y deporte, Claro. te debían dar educación. Va a ser un país poderoso, con buenos profesionales bien formados, y lamentablemente el Perú no está yendo por ese camino, ¿no? Hay jóvenes, hay niños que no les enseñan lo que debían enseñarles. Claro, es también responsabilidad de los colegios, públicos y privados, pero los medios de comunicación entran mucho a las casas, pues, en los televisores, ahí están en la casa. Entonces, a través de esos medios de comunicación debía contribuirse con la educación en el país. Yo creo que debía salir por eso una ley que los obligue a que parte de su programación sea educación y cultura. Pero ellos dicen, no, la libertad de prensa, no señor, la libertad de prensa no es vender basura a través de los medios de comunicación, la libertad de prensa es contribuir con el crecimiento y el desarrollo del país. Y una última pregunta para terminar toda esta entrevista, señor Leonel Lescano. ¿Usted qué ley propondría para culturalizar nuestra televisión? Esto, como te decía, la ley de que parte de la programación de los canales, que ellos no podrían operar si es que el Estado no les da permiso para que puedan transmitir, lo destinen a cultura y educación. Por 20 o 30% ya, 20 o 30% de su programación. Que lo destinen a cultura y educación, y eso verifique el Ministerio de Cultura para que vean que son problemas
programas culturales, y con eso se puede mejorar un poquito la televisión, porque todo lo que nos venden de nada nos sirve, ¿no? Pero también es culpa, creo que también del propio pueblo, porque a veces el pueblo le gusta ya, digamos, la televisión basura y ya no quiere cambiar, ya se ha acostumbrado. Bueno, pero si tú comienzas a venderle al pueblo, a ese pueblo que mira, porque es la única alternativa pues que tienen en el... Pero si tú le comienzas a dar programas culturales, por ejemplo, antes había un programa que se llama Lo que vale el saber y tenía mucha audiencia. Es dirigido por Pablo de Madaradengoita, un conductor, y habían chicos que sabían un montón y los premios eran buenos premios y la gente estaba pendiente de ese programa. Era un programa cultural que le preguntaban cosas de literatura, cosas de arte, cosas de geografía, cosas de política. Cada uno escogía el tema, pero era un programa muy visto. Eso ha desaparecido y eso podría venderse mucho, y eso siempre introduce a los chicos, a los jóvenes, la inquietud por saber más. Claro. Ahora tienen inquietud por ser pues fortachones y a veces ignorantes. Una mala inquietud que no se mala inquietud, entonces eso no sirve para nada, porque eso después se termina muy pronto. Lo que se te queda son tus conocimientos, tus valores, tu cultura, que eso te abre las puertas de todas partes, los idiomas, sabes, varios idiomas que te abran las puertas del mundo. Entonces yo creo que les tienen miedo pues a los medios de comunicación, porque con los programas que hay los domingos, las noches, te comienzan a atacar si vas contra sus intereses. Pero hay que hacerlo, yo creo que es bueno hacerlo y comenzar a establecer un debate sobre este tema. Muchísimas gracias. No, muchas gracias más bien por la entrevista y gracias. Suerte y que sigan adelante, siempre haciendo deporte, sí. Leyendo, hay que leer mucho cuando uno es joven, porque eso lo va a catapultar hacia adelante, ¿no? Una persona que no lee, que no hace deporte, es una persona que se va debilitando, ¿no? Y sobre todo cultivando los valores, ¿no? La honradez, la solidaridad, la honestidad, son cosas que a uno lo hacen grande. A veces no va con lo que vivimos, pero tarde o temprano esa persona siempre llega a muy lejos, ¿no? Tiene muchos éxitos y muchos triunfos. Así que mucha suerte y que Dios los bendiga. Muchísimas gracias, señor congresista. Ya, muchachos. Muy bien. ¿Desde qué universidad viene?